Al amanecer, el Coliseo ya estaba lleno de vida. Sus enormes arcos captaban los primeros rayos de luz pálida, mientras que la sangre del día anterior aún se aferraba a la piedra como una sombra. Debajo de las gradas, los vendedores gritaban para llamar la atención. Cestas rebosantes de aceitunas y vino aguado, listas para una multitud que aún no había tomado asiento. Más allá de las puertas de hierro, los cuidadores empujaban a los depredadores medio muertos de hambre a sus lugares. Leones con las costillas sobresaliendo entre el pelaje, elefantes pisoteando furiosos, panteras arañando las rejas con sus garras. Desde los túneles llegaba el sonido metálico de las espadas, no golpes de práctica, sino pruebas del acero asesino del día. Y por encima de todo, un zumbido sordo se convirtió en un rugido. Decenas de miles de romanos acudían en masa, ávidos de lo que su imperio había perfeccionado mejor que nadie: la muerte, disfrazada de entretenimiento. La arena romana no era solo deporte, era un laboratorio de crueldad. Los emperadores inundaban la arena para escenificar batallas navales, mataban de hambre a animales salvajes para aumentar el suspense y obligaban a los prisioneros a representar mitos que terminaban con cadáveres muy reales. Nada de esto era accidental. Era una política profundamente arraigada en la maquinaria de control de Roma. Los vítores desde las gradas no eran inofensivos. Era lealtad gritada tan alto que resonaba a lo largo de la historia. Y hoy nos adentramos directamente en esa sombra. Estos son los actos más brutales e inhumanos de la arena que fueron demasiado lejos, incluso para Roma. Desde funerales empapados de sangre hasta ejecuciones disfrazadas de teatro, descubriremos cómo un imperio construyó su gloria, convirtiendo el sufrimiento en aplausos. Antes de sumergirnos, suscríbete para no perderte nuestro próximo descenso a los rincones más oscuros de la historia. Ahora, toma asiento. Las puertas se abren con un chirrido. El primer combate de gladiadores en Roma no comenzó con fanfarrias doradas ni emperadores vestidos de púrpura real. Comenzó en un funeral. En el año 264, los hijos de Decimus, Junius, Brutus y Sciaba decidieron honrar a su padre no con estatuas ni oraciones, sino con sangre. Armaron a 3 parejas de esclavos y los enviaron a luchar a muerte en el Foro Boreum, un mercado de ganado impregnado del hedor del estiércol y el humo. No se trataba de entretenimiento, era un deber, amunus, una obligación para con los muertos. Sus raíces se extendían mucho más allá de Roma. En Campania se mataba a guerreros en las tumbas para apaciguar a los espíritus inquietos. Con el tiempo la matanza se transformó en combate. Los muertos ya no exigían víctimas al azar, sino joyas entre hombres elegidos. Los samitas, que en su día fueron enemigos acérrimos de Roma, celebraban a menudo este tipo de competiciones, y las élites romanas adoptaron la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros demostraba riqueza. Enterrarlo con un espectáculo empapado de sangre demostraba poder. Pero los funerales eran solo el comienzo. En el siglo III, los líderes de Roma vieron que estas luchas podían hacer algo más que honrar a los antepasados. Podían estabilizar la política. Las fiestas religiosas, que antes eran ofrendas solemnes a Júpiter, comenzaron a contar con gladiadores. El Senado lo presentó como piedad, pero la multitud sabía la verdad. Violencia patrocinada por el Estado diseñada para mantener la lealtad del pueblo. Incluso las armaduras contaban historias. Los primeros luchadores vestían las formas de los enemigos conquistados. El samita con su pesado escudo, el triano con una espada curva, el galo con una espada ancha. Verlos sangrar era ver las victorias de Roma repetidas golpe tras golpe. La muerte se convirtió en propaganda y a medida que se derramaba la sangre, los recintos crecían. Las gradas temporales de madera dieron paso a anfiteatros permanentes, templos de la violencia donde se reunían miles de personas. Los juegos ya no pertenecían a las familias afligidas, pertenecían al Estado. Cada gota de sangre susurraba el mismo mensaje. Roma mandaba sobre los hombres, los ejércitos, incluso sobre la muerte misma. Nadie podía entonces imaginar hasta dónde llegaría. Lo que comenzó como un sacrificio ritual se transformó en teatro y el deber se convirtió en obsesión.
Roma había descubierto una nueva arma de poder no solo sobre los vivos, sino también sobre el significado de la muerte. Y una vez desatada, nunca cerró esa puerta. El rugido de la multitud no estaba reservado a los hombres. A veces retumbaba por las bestias traídas desde los confines más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas a través de los desiertos. No se exhibían como maravillas de la naturaleza, sino que eran condenadas como presas en un carnaval de matanzas. Los romanos llamaban a estos espectáculos venaciones, cacerías. No se trataba de la supervivencia, sino de la dominación. La prueba de que el imperio podía atrapar a los animales salvajes y destruirlos por placer. Julio César marcó la pauta en el año 46 a.C. al exhibir una jirafa, la primera que se veía en Europa. La llamaron camelopod, mitad camello, mitad leopardo, porque Roma no tenía nombre para tal criatura. No importaba. El animal no era admirado. Era arrojado a la arena para ser destrozado. El mensaje era inequívoco. Si Roma podía capturar a las bestias más extrañas vivas, podía conquistar cualquier cosa. La matanza no hizo más que aumentar. Cuando se inauguró el Coliseo en el año 83, el emperador Tito supervisó, según se dice, la muerte de más de 9.000 animales en un solo festival. Los arqueólogos han encontrado huesos con marcas de inanición deliberada, pruebas de que los leones y los osos eran debilitados de antemano para garantizar una muerte rápida y sangrienta. Incluso los elefantes, que en su día fueron el terror de las legiones romanas bajo el mando de Aníbal, eran conducidos a la arena y sacrificados para deleite del público. Entre bastidores, la logística formaba parte del espectáculo. Las criaturas exóticas tenían que ser capturadas, transportadas a través de desiertos y mantenidas con vida el tiempo suficiente para encontrar su destino. Las caravanas arrastraban cadenas por arenas abrasadoras, entregando a las víctimas a una ciudad que exigía sangre fresca con cada amanecer. Las caravanas arrastraban jaulas a través de los desiertos. Las flotas las transportaban por el Nilo. Y los cuidadores arriesgaban sus vidas solo para entregar trofeos vivos a Roma. Ver una pantera en libertad ya era bastante peligroso. Verla salir disparada de una jaula ante 50.000 espectadores gritando. Eso era el poder hecho visible. Cada criatura era un recuerdo viviente de la conquista. La prueba de que el alcance del imperio no conocía límites. Algunos emperadores convirtieron estas cacerías en sus propios escenarios privados. Comeodus, el showman más extravagante de Roma, entró en la arena vestido como Hércules y mató a cientos de animales él mismo. Quería parecer un dios entre las bestias, pero todo el mundo podía ver la verdad. Un ego frágil con un arco. Las cacerías solían estar amañadas. Los animales estaban encadenados, mutilados o medio muertos de hambre. Así, el emperador podía disfrutar de una victoria garantizada. Y el pueblo vitoreaba, no porque lo admirara, sino porque cuando el emperador cazaba, el silencio podía ser fatal. Detrás de los vítores se desarrollaba una tragedia más silenciosa. Escritores antiguos como Plinio el Viejo advirtieron cómo especies raras desaparecieron de sus tierras natales tras décadas de matanzas romanas. Leones, leopardos e incluso elefantes fueron empujados hacia la extinción para alimentar el apetito del imperio por el espectáculo. El Coliseo no era solo un teatro de la muerte, era una bola de demolición ecológica. Pero para Roma, la extinción no importaba. Lo que importaba era la ilusión de que la propia naturaleza podía ser capturada, hambrienta y destruida por diversión. Cada cadáver en la arena era otro ladrillo en el muro del control imperial. Cuando uno se imagina a un gladiador, puede pensar en dos guerreros igualados enzarzados en un noble combate. La realidad era mucho más retorcida. Roma prosperaba gracias al desequilibrio de las competiciones diseñadas para la crueldad. Construían armas extrañas, imponían reglas absurdas y organizaban combates que nadie podía ganar realmente. Algunas víctimas no eran luchadores en absoluto. Los prisioneros y los criminales condenados eran empujados a la arena vestidos de payasos. Se les entregaban espadas de madera y se les enviaba a morir contra asesinos experimentados. La multitud abucheaba mientras los condenados se debatían y caían.
ejecuciones públicas disfrazadas de deporte. Incluso las armas se convirtieron en personajes. Los retieres luchaban con una red de pescador y un tridente, enfrentándose al Céser, cuyo casco liso y redondeado estaba diseñado para desviar la red. No era pura habilidad, era suspense, un enigma vivo sobre si la red atraparía o la espada atravesaría. Los romanos devoraban esa tensión, incluso cuando el combate estaba tan guionizado como una obra de teatro. Las cifras se volvieron más obscenas. A veces, un gladiador se enfrentaba a varios enemigos. Otros días, unidades enteras chocaban como ejércitos en miniatura, convirtiendo el suelo de la arena en un pantano de sangre, escudos astillados y cadáveres mutilados. Y cuando la novedad se agotó, fueron más allá. Gladiadoras. Las gladiatrices pisaron la arena en el siglo I de. Escritores como Juvenal se burlaban de ellas, pero los registros demuestran que lucharon de verdad contra enanos, contra bestias e incluso entre ellas. Su presencia difuminó las líneas de género, pero reforzó una verdad más oscura. Nadie, hombre o mujer, estaba a salvo del ansia de espectáculo de Roma. Incluso los cascos eran armas de tormento. Algunos reducían la visión o amortiguaban el sonido, lo que obligaba a los luchadores a tropezar medio ciegos, mientras el público rugía de risa. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se convertía en una prueba en sí misma. La armadura no siempre era una protección, a veces era un castigo. Y luego llegaron las obras de propaganda. Gladiadores vestidos como bárbaros, obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Su inevitable derrota recordaba a todos que el imperio siempre prevalecía. Cada desequilibrio, cada giro exótico, cada acrobacia que desafiaba los géneros estaba cuidadosamente diseñado para mantener al público impactado, obediente y pidiendo más. El Coliseo nunca se conformaba con la repetición. Inventaba nuevas crueldades, siempre en busca de la siguiente emoción. Al mediodía, una vez que las joyas de la mañana habían empapado la arena y la multitud comenzaba a inquietarse, la arena cambiaba de marcha. El combate daba paso al teatro con la muerte en el centro del escenario. Los romanos lo llamaban damnio ad bestas, condena a las bestias. Para los condenados no era un juicio, era un guión que no podían rechazar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra. Todos se convirtieron en actores involuntarios de una ejecución disfrazada de mito. El castigo de cada víctima se correspondía con su delito. Ladrones despedazados por lobos, pirómanos quemados vivos, traidores arrojados a los leones. Cada escena era una obra moralista escrita con sangre real, y la magnitud podía superar lo imaginable. Durante las celebraciones del emperador Trajano, tras su victoria en Deia, miles de cautivos fueron masacrados durante 103 días implacables. No fue una carnicería aleatoria. Estaba organizada con el ritmo de los actos de un drama sombrío. Cada muerte estaba diseñada para mantener al público en vilo hasta que llegara el siguiente horror. Los animales eran las estrellas de esta pesadilla. Los leones eran hambrientos hasta el frenesí antes de ser liberados. Los osos encadenados en fosos eran incitados a una furia repentina. Incluso los preciados leopardos eran soltados sobre víctimas temblorosas. La incertidumbre, si la bestia atacaría rápidamente o jugaría con su presa, mantenía a las gradas gritando por más. A veces, la crueldad venía disfrazada de leyenda. Los prisioneros eran obligados a interpretar a héroes condenados. Orfeo destrozado por bestias salvajes. Prometeo encadenado mientras los buitres volaban en círculos sobre su cabeza. Ya no eran historias, eran representaciones empapadas de sangre y la arena era su escenario. La muerte en Roma no siempre era solo muerte. A veces era teatro, un teatro sangriento y burlón. Para los condenados no bastaba con perecer. Tenían que representar su muerte, interpretando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convirtieron en grotescas obras de teatro en las que la carne sustituía a las máscaras, y el guión siempre terminaba en agonía. La crueldad iba mucho más allá de las bestias salvajes. La crucifixión, tomada del oriente, se representaba dentro de la arena.
Hombres y mujeres eran clavados a la madera mientras los vendedores pregonaban vino y los niños jugaban cerca. El fuego también se unía al espectáculo. Los prisioneros eran obligados a entrar en el molestador de atunes, una camisa empapada en brea y luego prendida a fuego. Antorchas humanas retorciéndose mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Como escribió amargamente Tertullian, eran antorchas vivientes. Estas matanzas no eran solo entretenimiento morboso, eran advertencias propagandísticas talladas en carne viva. Desafía a Roma y morirás lentamente ante la mirada de decenas de miles de personas. No todo el mundo podía soportarlo. Séneca se quejaba de que las ejecuciones al mediodía endurecían el alma y volvían a los hombres más crueles al verlas. Pero su protesta se ahogó en el estruendo de una multitud que no acudía en busca de justicia, sino de la emoción del castigo. La imaginación de Roma no se limitaba a la arena y las espadas. A veces, los emperadores exigían océanos dentro de la ciudad. Las batallas navales simuladas, ahora un machi, eran espectáculos a una escala demencial en los que el agua se convertía en un arma. Julio César sentó el precedente en el año 46 excavando una enorme cuenca cerca del Tíber y llenándola de agua y barcos reales. Miles de cautivos condenados fueron empujados a bordo y se les ordenó luchar como flotas rivales. No eran actores, eran hombres condenados a morir por los aplausos. Las flechas, las catapultas y el acero convirtieron la cuenca en un matadero flotante. Augusto amplió la locura. En el año 12 de Nemoqueto, creó una cuenca de casi 6.200 pies romanos, alimentada por un acueducto especial, el Aqua Alcatina, solo para mantenerla llena. Allí se enfrentaron 30 buques de guerra, cada uno repleto de prisioneros, condenados a no salir vivos. El mensaje era que Roma podía dominar mares donde no existían. Incluso la naturaleza se doblegaba al capricho imperial. En el año 52, Claudio fue más allá y drenó el lago Fusine para organizar otra en Maquia. Cuando los cautivos los saludaron con el escalofriante saludo, muy salutant. Los que están a punto de morir te saludan. La historia ganó una de sus frases más inquietantes. Ya fuera ensayada o desesperada, resumía la desesperanza de los hombres convertidos en accesorios. El fuego también tenía sus macabros mitos. Las víctimas, vestidas con túnicas empapadas de brea, eran presentadas como héroes que encontraban un destino ardiente. Hércules consumido por el veneno o Mucio Sochola poniendo a prueba su lealtad al mantener la mano sobre las llamas. La multitud se reía mientras estos héroes gritaban, su valentía reducida a cenizas, sus historias convertidas en burla. Incluso la arquitectura del Coliseo alimentaba el apetito de dominación de Roma. Bajo el mandato de Tito y más tarde de Domiciano, los ingenieros construyeron canales bajo la arena, lo que permitía inundarla para espectáculos navales más pequeños y luego drenarla para los combates del día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería. El agua, el fuego, la carne, todo era un accesorio en el teatro del control de Roma. Ahogar a los cautivos, convertir los cuerpos en antorchas vivientes, transformar los mitos en matanzas. Eso era el poder. Los emperadores no se conformaban con gobernar a los hombres. Se hacían pasar por gobernantes de los propios elementos. A finales del siglo I, las ejecuciones ya no eran castigos. Eran guiones rebosantes de malicia creativa que convertían las leyendas culturales en herramientas de humillación. Tomemos como ejemplo los juegos que inauguraron el Coliseo en el año 80 de C. El poeta Marshall registró a un actor que interpretaba a Orfeo, el músico que domesticaba a las bestias con su canto. En el mito, los animales se sentaban encantados por su mentira. En la arena, se soltó un oso en mitad de la representación y destrozó al cantante hasta matarlo. El arte se convirtió en parodia, la belleza en carnicería. Otra víctima fue obligada a interpretar a Deilus, el inventor que escapó de la ciudad con cera y alas. Suspendido en un rudimentario artilugio destinado a imitar el vuelo, voló brevemente antes de precipitarse hacia las bestias que había debajo. Marshall bromeó.
El hombre debió de desear tener plumas de verdad, el pecho de un poeta que ocultaba el terror de un hombre. Quizás el más grotesco de todos, el mito de la pacificadora, condenada a desear a un toro. Un espectáculo escenificó su infame unión con una bestia mecánica, seguida de una matanza que difuminó la ejecución, la humillación y la pornografía. Una advertencia sobre la arrogancia se convirtió en degradación pública. El mensaje era claro. Roma era dueña de sus mitos al igual que era dueña de su pueblo. Héroes, villanos, reyes, reinas. Ninguno estaba a salvo de ser reescrito como accesorio en un espectáculo de muerte. Para los espectadores, estas escenas eran espectáculos secundarios entre competiciones serias. Para los condenados, eran finales agonizantes vestidos con trajes. Para Roma, eran propaganda hecha carne, que demostraba que el Estado podía incluso reescribir el significado de sus propias leyendas. En el Coliseo, las historias no se contaban con tinta o mármol. Se grababan en la piel, se quemaban en los huesos y se aplaudían hasta que el silencio se tragaba la arena. La línea entre el dominio y la obsesión pura se difuminaba hasta que el capricho de un emperador decidía quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, famoso por sus estados de ánimo salvajes, una vez se quedó sin animales en medio de un espectáculo y ordenó casualmente que arrastraran a los espectadores de las gradas para llenar el vacío. Habían venido a ver un derramamiento de sangre solo para convertirse en parte de él. Nerón, adicto a su propia imagen, trataba la arena como un escenario personal. Los prisioneros eran vestidos como héroes trágicos de las obras de teatro y luego ejecutados de formas que reflejaban sus destinos escritos en el guión. Nerón lo llamaba arte. Roma susurraba, locura. Y luego llegó Comeodus, el emperador showman definitivo. Disfrazado de Hércules, irrumpió en el Coliseo con un garrote y un arco, matando a cientos de animales mutilados de antemano para garantizar los aplausos. Incluso construyó el tesoro para sus actuaciones, desangrando al Estado mientras obligaba a una multitud aterrorizada a vitorearlo. No satisfecho, también se enfrentó a gladiadores, pero solo con todas las ventajas a su favor. Perder era imposible, aplaudir era obligatorio. Domitian manejaba la arena como un arma de paranoia, organizando cacerías nocturnas a la luz de las antorchas para mantener a Roma inquieta, sin saber cuándo el entretenimiento se convertiría en terror. Ni siquiera los buenos emperadores eran inmunes. Trajano, recordado como justo y capaz, celebró su victoria con 103 días de juegos. Miles de muertes se sumaron a una celebración del poder. Egos alimentados por el espectáculo, pero con un precio. Calígula y Comeodus murieron violentamente, recordados no por su habilidad política, sino por el teatro escrito con sangre. La arena que los elevó también expuso su locura. No todos los romanos aplaudían. Los filósofos, los poetas y los primeros cristianos dejaron un testimonio más discreto, que veía la podredumbre bajo el mármol. Séneca confesó que las ejecuciones al mediodía lo endurecieron, despojándolo de la empatía en lugar de purificar su alma. La violencia, advirtió, se filtraba más allá de las paredes de la arena, envenenando la vida cotidiana. Décadas antes, Cicerón elogió la valentía, pero condenó la crueldad por la crueldad misma. Aunque incluso él admitió que la multitud exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos, el anfiteatro era tanto persecución como prueba. Los que se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a los leones o quemados vivos, y sus muertes se convertían en entretenimiento para las masas. Tatalián calificó los espectáculos de semillas de crueldad, acusando a un imperio que aplaudía la injusticia como si fuera un deporte. Económicamente, los juegos devoraban fortunas. A finales del imperio, los gobernantes se arruinaron persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandiosos como para eclipsar a sus predecesores. Lo que antes era una muestra de fuerza se convirtió en un acto de desesperación. Culturalmente, el apetito mermó la ventaja de Roma. Los ciudadanos que antes honraban la disciplina ahora exigían pan barato y circos sin fin. Juvenal se burló de este apetito con la frase pan, etc.
Para él, el ansia de espectáculo traicionaba lo lejos que Roma se había alejado de sus raíces republicanas. A medida que las fronteras se resquebrajaban y los fondos se agotaban, las arenas se desmoronaban. En el siglo V, el Coliseo, aún colosal, permanecía vacío, con su arena silenciosa y sus rugidos desaparecidos. Pero las cuestiones morales nunca se desvanecieron. ¿Podía una sociedad que entrenaba a su pueblo para deleitarse con el sufrimiento realmente perdurar? El veredicto de la historia sugiere lo contrario. Hoy en día el Coliseo se alza, marcado por las cicatrices pero orgulloso. Si recorres sus túneles, aún puedes oír ecos, el choque del hierro, el rugido de las bestias, 50.000 voces elevándose como una sola. Es fácil admirar la piedra. Más difícil y honesto es recordar su propósito. Crueldad ensayada hasta que se sintió normal. Las arenas de Roma no se trataban solo de sangre. Se trataban de control, de moldear cómo pensaban, reían y obedecían los ciudadanos. Cada casa, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía al mismo fin, hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia grabada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia acaba derrumbándose bajo su propio aplauso. Así que dinos cuál de estos espectáculos, las cacerías, las antorchas vivientes o los emperadores ebrios de sus propios espectáculos, revela mejor el alma más oscura de Roma. Deja tus comentarios a continuación. Y si esta inmersión en los brutales entretenimientos de Roma te ha cautivado, suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a las sombras de la historia. Hasta entonces, recuerda que el Coliseo puede estar tranquilo ahora, pero sus ecos de crueldad aún respiran a través de las piedras.